Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanados. Una vez más, tú victorioso. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanados. Solo Dios sabe cómo entramos, ¿verdad? Y también Él sabe cómo vamos a salir. Entonces bendecimos su nombre porque nos permite alabarle, nos permite ser fortalecidos. No nos deja solos, hermano. Yo sé que Él nos la deja como nosotros. Tiene misericordia de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces aliéntese en nuestros corazones, alabémosle con todo nuestro corazón. No solamente cuando esté la guitarra, alábelo en la calle, alábelo en su casa, alábelo en el trabajo, ahorita que salga saliendo, dígale a la enfermedad, voy a alabar al Señor. Dígale a su problema, voy a alabar al Señor. Dígale a su cara así, toda molesta, voy a alabar al Señor. Porque Él se merece toda la gloria y toda la gloria. Dios les bendiga, mis hermanos, y sigas gozando en su presencia. Gloria a Dios, hermanos. Así sin más preámbulos, ¿verdad? La fruta ya está madura, ¿verdad, hermano José? Ya le faltaba un poquitito a esa fruta, ¿verdad? El domingo pasado nuestro hermano José tenía que ministrar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben que a veces, ¿verdad? Tenemos que, no a veces, ¿verdad? Sino que tenemos que permitir más bien que el Espíritu Santo sea el que nos vaya conduciendo, ¿verdad? Pero en esta oportunidad, hermano José, el tiempo es tuyo, ¿verdad? Y nuestro hermano nos va a ministrar con la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Toda la gloria y la honra, como estamos cantando, hermanos, es porque por lo que Él hizo por nosotros, hermanos. No porque nosotros haya nada bueno, como decía el pastor, hermanos, porque nosotros a diario le fallamos, hermanos. Entonces es porque Él es bueno, hermanos, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, hermanos, de que podemos estar aquí cada uno de nosotros
en cualquier posición que estemos, hermanos. Desde el que predica, hermanos, hasta el que hace la cosa más menor aquí, hermanos, es una bendición de que lo podamos hacer para el reino de Dios, hermanos. Es una gran bendición. Y hablando de esto, de lo que estábamos cantando y diciendo ahorita, hermanos, si pueden poner ahí, hermanos, el primer versículo del capítulo 61 de Isaías, uno de mis, un pasaje de la Biblia favorito mío, hermanos. El que habla en Isaías capítulo 61, versículo 1, hermanos, si pueden ir ahí. Miren lo que dice, hermanos, hablando de Jesucristo aquí, hermanos, dice Isaías capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso está hablando de ustedes, hermanos. Eso está hablando que Jesucristo vino para dar a cada uno de nosotros que estamos aquí eso, hermanos, para vendar a los quebrantados, hermanos, para predicar las buenas nuevas, dice, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, algo que todos nosotros éramos, hermanos, pero ahora no lo somos, gracias a Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, eso es algo que, esa bendición es para cada uno de nosotros, y tenemos que entender, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos esa bendición. Ahora estamos en una posición diferente delante de Dios. No estamos en enemistad con Dios. No somos sus enemigos ahora, hermanos, sino que dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Él, hermanos. Decía el pastor, podemos entrar a ese lugar santísimo, hermanos, para recibir el socorro oportuno, para recibir misericordia de Dios. Entonces es una gran bendición, mis hermanos, que tenemos. Y como les estoy diciendo, hermanos, es a través de la cruz. Es a través del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, hermanos. Y es de lo que les quiero hablar hoy, hermanos. Quiero hablarles del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Aunque es algo que ya sabemos, hermanos, es algo que tiene que estar repetido constantemente, hermanos, a nosotros. ¿Por qué? Por lo que dice ahí en la primera carta, hermanos, a los Corintios, en el capítulo 1, hermanos. Si me pueden acompañar ahí también. En el primer capítulo de Corintios, capítulo 1, dice el versículo 23 y 24, hermanos, miren lo que dice ahí, en primera de Corintios, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hermanos, ese es el poder de Dios para salvar, hermanos, para nosotros, cada uno de nosotros que cree en Él. Y tenemos que recordar estas cosas, hermanos. Tenemos que recordar constantemente, hermanos. Por eso Pablo dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es todo lo que ellos predicaban, Cristo crucificado, lo que Cristo pasó por nosotros para que la gente sea salva. Es lo que ellos predicaban, hermanos. Y les quiero hablar de eso. Pero lo quiero hacer de una diferente manera, hermanos. Como quiero hacer, hermanos, les quiero hablar de Cristo crucificado, pero del Antiguo Testamento, hermanos. No sé si ustedes sabían, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, ya hay lugares donde está dando esa imagen de Cristo que iba a venir a padecer, que iba a venir a sufrir para que haya bendición para todos los que creyeran en Él. No sé si ustedes han visto a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sí, no, algunos aquí han visto a Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque ahí está, hermanos. Ahí está Jesucristo. El tema de la Biblia es Jesucristo. Entonces, en las páginas del Antiguo Testamento, ahí lo vamos a ver a Él. Vamos a ver el trabajo que Él ya estaba planeando, Él y el Padre y el Espíritu Santo, desde el principio, para traer esa salvación a nosotros.
Entonces, hermano, para hablar de esto, quiero que me acompañen al capítulo 24 de Lucas. Y solamente para que veamos, hermanos, que de las propias palabras de Jesucristo, Él mismo dice, hermanos, que el Antiguo Testamento habla de Él. Versículo 13, hermanos, en adelante voy a leer. 24 de Lucas, versículo 13 en adelante. Y este es el día en cual, el domingo, el primer domingo después que el día de la resurrección de Jesucristo, en la cual las mujeres fueron a la tumba de Jesucristo. La tumba estaba abierta, estaban dos ángeles ahí. Le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Les dijeron que Él ya había resucitado. Las mujeres se fueron a decirle a los apóstoles, y ellos lo que dijeron, hermanos, fueron: están locas. Están enfermas ustedes, mujeres, porque creen que Jesucristo ha resucitado. No le creían, hermanos, no le creían a las mujeres lo que ellas habían visto y lo que los ángeles habían dicho sobre Jesucristo. Y luego también dice ahí que fue Pedro, hermanos, no en el versículo en el que voy a empezar, pero ahí dice que también Pedro fue y miró a la tumba, y la miró vacía y se maravilló. Entonces empezamos en el verso 13 de ahí, hermanos, y dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Porque estáis tristes. Entonces ellos iban caminando, hermanos, obviamente iban hablando de las cosas que habían sucedido en Jerusalén con Jesucristo. Iban tristes como todos los discípulos y apóstoles estaban, y Jesucristo miraba esa tristeza en su cara, hermanos, porque Jesucristo puede ver la tristeza en el rostro de los hombres y las mujeres. Él sabe lo que cada uno estamos pasando, hermanos. Pero sigue diciendo: respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás. A Cleofás le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Básicamente le está diciendo, hermanos: ¿dónde has estado tú? Porque todos saben de lo que ha pasado en Jerusalén en estos días. Y el 19 dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ahí nomás les quiero decir un poco, hermanos. Entonces ellos le están explicando. Jesucristo les preguntó qué cosas, porque como el pastor nos ha dicho, son preguntadas preguntas, hermanos, para ver qué hay en nuestro corazón. Muchas veces de aquí, hermanos, les hacemos preguntas a ustedes, hermanos, para que ustedes mismos puedan ver qué es lo que hay en sus corazones, qué es lo que hay en nuestros corazones. Y Jesucristo les preguntó a ellos qué cosas han pasado, y ya ellos le empezaron a explicar a Jesucristo lo que había pasado con Él, que lo habían crucificado. Ellos esperaban que Él era el que ha de redimir a Israel. Entonces ellos, hermanos, tenían alguna duda. Ellos no habían creído realmente, que estaban dudando, hermanos, que Jesús realmente había venido para eso, para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y luego esto es lo que les dice Jesucristo, hermanos, en el versículo 25 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Esto, hermanos, muchas personas lo han dicho, hermanos, aún entre nosotros, de que cómo nos gustaría haber estado ahí, hermanos.
en ese estudio que Jesucristo les dio a esos dos discípulos que iban en camino a Emaús, un camino que es entre 6 millas y medias a 7 millas, hermanos. Les iba explicando desde el Antiguo Testamento. Es más, eran las únicas escrituras que ellos tenían en ese tiempo, el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Él les empezó a enseñar, hermanos, dónde estaba hablando de Él en el Antiguo Testamento, cada lugar, hermano. Y les dice y Jesucristo les dice que eran insensatos, hermanos, y tardos de corazón para creer, no porque no habían creído el reporte de las mujeres, no porque no habían creído a los ángeles lo que ellos dijeron, sino porque no habían creído la palabra de Dios, hermanos. Dice porque no creyeron, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No dijeron porque son tardos para creer todo lo que las mujeres les dijeron, no porque son tardos para creer todo lo que los ángeles dijeron. Dijo porque son tardos para creer todo lo que los profetas, o sea la escritura, les había dicho. Y les dijo que era necesario, les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, les estaba diciendo que era necesario, hermanos, era necesario que Jesucristo padeciera, era necesario que Jesucristo vaya a la cruz y que muriera por nuestros pecados, hermanos. Era necesario, les está diciendo. Y empezando desde Moisés, dice en el 27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No sé, hermanos, si ustedes en algún tiempo esto los ha inquietado a pensar y decir, ¿sabes qué? Quiero regresarme a Moisés, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y voy a buscar dónde está hablando de Jesucristo. ¿Dónde es donde Cristo pudo haber llevado a estos hombres en las escrituras para demostrarles que estaba hablando de él? Hermanos, en el libro de los Hechos, hermanos, ellos predicaban a Cristo crucificado, predicaban el Evangelio usando el Antiguo Testamento, hermanos. Estaban usando el Antiguo Testamento. Y yo quiero que en este día, hermanos, veamos algunas de esas escrituras, hermanos, donde está hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, yo le puse aquí en mis notas, hermanos, le puse tal vez el primer lugar donde Jesús llevó a estos dos discípulos fue a lo que es conocido como el protoevangelio. Protos, que significa primero, evangelio, buenas noticias. Las primeras buenas noticias, las primeras noticias del evangelio, esas primeras buenas noticias, hermanos, son encontradas en Génesis 3:15, hermanos, por favor. Génesis 3:15, si me acompañan ahí, hermanos. Vamos a ver, hermanos, a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que está hablando de Él desde el Antiguo Testamento. Que toda la palabra de Dios, hermano, el tema principal de lo que está hablando es de Cristo viniendo a morir por nuestros pecados, hermanos. Porque es importante que entendamos que para eso vino, hermanos. Porque estamos cantando, hermanos, que somos libres, hermanos. Estamos cantando, hermanos, que ahora somos libres, que ahora somos diferentes, hermanos. Y eso pasó porque Cristo vino y murió en la cruz por nosotros. Y ahora tenemos ese poder de Dios, hermanos, para ser diferentes. Es importante, hermanos, que entendamos que para eso vino, hermanos. Para que tengamos libertad, para que haya victoria sobre el pecado, hermanos. El pecado no debe de estar reinando en nuestras vidas ahora, si somos creyentes sinceros, hermanos, sino al contrario, debe de estar reinando, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros y viviendo de esa manera en cada uno de nosotros, hermanos. Las primeras buenas nuevas, Génesis 3:15. Mire lo que dice, hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Simple, hermano, las palabras que está diciendo ahí, pero lo hemos llevado más a fondo, hermanos, a meditar en qué es de lo que está hablando aquí, hermanos. La serpiente, hermanos, ya sabemos todos, ¿no? La serpiente es Satanás, ¿no? Es el diablo. En Apocalipsis 12:9, no lo busquen, hermanos, yo se los voy a leer. Esto es lo que dice sobre la serpiente. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El enemigo, hermanos, es el que engaña a todo el mundo entero, hermanos. Y aquí, hermanos, en el relato de Génesis, en el capítulo 3, el enemigo, la serpiente, engañó a Adán y a Eva, causando la caída de la humanidad.
a través de desobediencia a Dios, y por esta desobediencia entró el pecado al mundo y la muerte, hermanos. Eso lo tenemos que entender primeramente, hermanos, que entró la muerte por esta desobediencia a Dios, que entró el pecado por esta desobediencia a Dios. Y por eso vemos hoy en día, hermanos, la pregunta de por qué hay tanta maldad en el mundo. ¿Por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay tantas situaciones difíciles en el mundo, en las vidas de las personas? Y muchas personas, hablaba con un ateo ayer, el otro día que estamos evangelizando, ayer fue, y él me decía, si yo pudiera hablar con Dios, le diría, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? O sea, lo que los humanos quieren hacer, hermanos, es echarle la culpa a Dios, hermanos, por lo cual nosotros somos responsables, hermanos. Porque Adán y Eva fueron los que tomaron esa decisión de desobedecer, de escuchar la voz del enemigo, de escuchar la voz de Satanás, hermanos. Y fueron engañados por esta serpiente. Y por eso, como les digo, hermanos, vemos tanta maldad en el mundo, vemos injusticia, vemos muerte, vemos pobreza, vemos sufrimiento, vemos enfermedad. Por eso existen todas estas cosas en el mundo, hermanos, por causa del pecado. Y hermanos, no sé si se han dado cuenta, hermano, porque de cuán mal es el pecado, hermanos. No sé si saben, hermanos, que el pecado es algo muy mal, hermanos. Que para pagar por el pecado se requiere que alguien muera, hermanos. Se requiere que alguien muera por pecado, hermano. Así de grave es el pecado, hermano, que alguien tiene que morir por el pecado para pagar, hermanos. Y un ejemplo, hermanos, que les puedo poner es de esta manera. En el freeway, hermanos, cuando vamos manejando, la velocidad es 65 millas por hora, ¿no? Pero si tú te pasas, hermano, y esa es la ley, 65 millas por hora. Pero si tú te pasas y vas a 75 y nadie te ve, entonces no hay problema, ¿no? Nadie te ve. Lo único que tal vez te redarguya es la conciencia, especialmente si eres cristiano, ¿no? Pero de ahí a allá no va a haber consecuencias, hermano. Pero si te ve un policía, hermanos, y vas a 75, entonces la ley que está puesta, hermanos, vas a tener que pagar por la ley que has quebrantado. Ok, hermanos, este es el problema, que delante de Dios todo es visible, hermanos. De Él no podemos escondernos nada, hermanos. El pecado está desnudo delante de Él siempre, constantemente, hermanos. Y porque su ley ha sido quebrada, hermanos, se tiene que pagar, hermanos. Como aquí, si el policía te ve yendo 75, tienes que pagar, ¿sí o no? Sí, hermano. Entonces, Dios todo lo ve, hermanos. Y porque Él todo lo ve, entonces se tiene que pagar lo que se debe, hermanos, por quebrantar la ley de Dios, por pecar delante de Él, hermanos. Entonces es muy grave, hermanos, el pecado. Es algo muy grave, hermanos, que no nos hemos dado cuenta, hermanos, de que aún la mentira más pequeña, hermanos, la mentira más pequeña, esas mentiras blancas que les dicen, ¿no?, es digna de muerte, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios santo. Es un Dios justo y es un Dios perfecto, hermanos. Y delante de Él no puede estar ninguna imperfección, ninguna injusticia, ninguna imperfección. Entonces Él tiene que tratar con ese pecado, hermanos. Él tiene que tratar con esa mentira blanca, porque esa mentira blanca es contrario a lo que Él es. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces se tiene que pagar, hermanos, ese pecado. Así es, amén. Y es lo que vemos aquí, hermanos. Fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos pecaron contra Dios, hermanos. Ellos pecaron contra Dios y entró el pecado al mundo, hermanos. Entró la muerte espiritual, hermanos, así como la muerte física al mundo, hermanos. Por eso la gente se muere, hermanos. Por eso la gente se muere, porque desde aquel entonces entró esa corrupción, ese virus al mundo, hermanos. Entró al mundo, hermanos, y todos fuimos corrompidos por ese virus, hermanos. Pero no, la historia no terminó ahí, hermanos. Aunque la serpiente vino y engañó a Adán y Eva, hermanos, Dios, hermanos, Él ya tenía preparado un plan, hermanos, para traer salvación al mundo, mis hermanos. Dice Spurgeon, predicador, hermanos, de los 1900 del siglo XX, hermanos, dice: este es el primer sermón del Evangelio que se ha pronunciado sobre la superficie de esta tierra.
Fue un discurso memorable en verdad, con Jehová mismo como el predicador y toda la raza humana, que es Adán y Eva. En ese tiempo toda la raza humana era Adán y Eva, y el príncipe de las tinieblas para la audiencia. Fue Dios mismo el que dijo esto, hermanos. Fue Dios mismo el que estaba ahí, Adán y Eva y la serpiente, y les dijo: esta es la consecuencia por lo que hicieron. Dice el 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo Dios a la serpiente que la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, iba a aplastar a la cabeza de la serpiente. Ok. Y hablando de la simiente de la mujer, hermanos, entendamos de lo que está hablando, hermanos, porque dice la simiente de la mujer, no la simiente de ellos. No dice la simiente de un matrimonio, dice la simiente de una mujer, o sea, una mujer sola. En la historia de la humanidad solamente hay una mujer que salió milagrosamente embarazada sin ayuda de un hombre. Esa mujer es María. La simiente de la cual está hablando aquí, hermanos, en Génesis 3:15, está hablando de María, hermanos, la mamá de Jesús. Esa simiente que iba a venir, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, es Jesús, hermanos. Dice en Lucas 1:35, no lo busquen, hermanos. El Espíritu, Gabriel, hablándole a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa semiente de la mujer, hermanos, iba a ser el Hijo de Dios, hermanos. Ok, el Hijo de Dios iba a ser que dice, te herirá en la cabeza. Entonces Dios lo que estaba diciendo desde el principio, hermanos, era de que su hijo, que iba a nacer de la Virgen, él iba a ser el que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, hermanos. Y este Hijo de Dios, como dije, hermanos, es Jesucristo. Este es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y luego dice el versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermanos. Esas obras que el enemigo había hecho en el principio, porque causó una separación, hermanos, entre los seres humanos y Dios. Causó una separación, es esa desobediencia por causa de la decepción del enemigo, hermanos. Pero Dios dijo: no se van a quedar así las cosas. Yo voy a mandar a mi Hijo y Él va a aplastar la cabeza de la serpiente, y toda mi creación va a poder venir otra vez a mí. Van a poder tener comunión conmigo otra vez. Van a poder entrar a ese lugar santísimo otra vez, hermanos. Desde el principio, hermanos, Dios está anunciando lo que ya iba a pasar. Y esto no nomás era para el pueblo de Israel, hermano, porque muchas veces, aún en estos días, el pueblo de Israel dicen que ellos son los únicos, hermanos. Pero no, hermanos, aquí todavía ni existía pueblo de Israel. Aquí todavía Abraham no había sido llamado. Este anuncio, hermanos, es para todo el mundo. La salvación de Dios es para todo el mundo, hermanos. Él lo que Él quería es que toda la creación, que todas sus criaturas, hermanos, se vuelvan a Él, que puedan tener comunión con Él de nuevo, hermanos. Entonces esa salvación está disponible para nosotros. La tenemos, muchos de nosotros que estamos aquí la tenemos, hermanos. Vino a deshacer las obras del diablo, hermanos. Eso es algo hermoso, hermanos. Vino a deshacer las obras del diablo. Dice Adam Clark: Jesús vino al mundo para destruir el poder, perdonar la culpa y limpiar de la contaminación del pecado. Este fue el diseño mismo de su manifestación en la carne. Nació, sufrió y murió con este mismo propósito. Y luego también dice Adam Clark: vino para soltar las ataduras del pecado y disolver el poder, la influencia y la conexión del pecado. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús el pecado no tiene dominio sobre nosotros, hermanos. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Sí entendemos eso, hermanos, que cuando creímos en Cristo Jesús, hermanos, ese virus que entró al mundo, hermanos, en el cual los hombres, el pecado entró a la vida de los hombres. Cuando vino Jesucristo, vino a destruir eso. Vino a destruir, y cuando tú crees en Él, hermano, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Los vicios ya no tienen dominio sobre ti. El alcohol ya no tiene dominio sobre ti, hermano. Las drogas ya no tienen dominio
sobre ti, el adulterio, la fornicación, ya no tienen dominio sobre ti, hermano y hermana. Ya no, hermano y hermana. Ya tú puedes enfrentar esas cosas y decir, no las hago porque Jesucristo vive en mí. Dios me ha dado el poder a través de Jesucristo para no hacer estas cosas. Ahora, hermanos, si las haces, no es porque no tienes el poder para no hacerlas, es porque decides hacerlas, hermano y hermana. Es porque tú, de tu propia voluntad, estás decidiendo querer volver, hermanos, de lo cual Dios nos ha salvado, hermanos. Él nos ha dado algo mejor, hermanos. No necesitamos ahora alcohol y drogas, hermanos. No necesitamos pachanga para estar felices, hermanos, sino que podemos estar gozosos. Decía el hermano Javier ayer que alguien le preguntó que cuando era un baile, creo que decía el hermano, y el hermano Javier le decía, pues yo no necesito que llegue el baile, yo bailo todos los días. Yo tengo gozo todos los días porque yo conozco a Jesucristo, hermanos. Y esa es la verdad, hermanos. No necesitamos ya lo que el mundo ofrece, hermanos. Nosotros podemos estar llenos de gozo, hermanos. Podemos estar felices, hermanos. Podemos estar seguros porque Cristo ahora reina en nuestra vida, porque ahora somos hijos de Dios, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. No hay nada más alto que eso, hermanos. No hay nada más bello que eso, hermanos. Eso es el propósito por lo cual fuimos hechos, para ser hijos de Dios. No nomás creación de Dios, sino hijos de Dios, hermanos. Ya no tiene sobre nosotros dominio el pecado, hermanos, y la muerte, hermanos, porque también entró la muerte, hermanos. Entró el pecado y entró la muerte espiritual y la muerte física, hermanos. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Marta, hermanos? Allá cuando Lázaro se había muerto, hermanos, y que Marta le dijo, Señor, si hubieras venido más temprano, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesucristo le dijo que él vivirá. Y ella le dijo, yo sé que vivirá en la resurrección. Y Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero al fin de esa declaración que Cristo hizo, le dijo, ¿crees esto? Lo tienes que creer, hermano y hermana. La muerte, hermano y hermana, ¿qué nos va a hacer ahora, hermano y hermana? Si morimos, que moramos, hermanos, porque vamos con Cristo, hermanos, vamos con Dios, hermanos. No le tengas temor, hermano y hermana, ni al COVID, hermano y hermana, ni a las cosas que están sucediendo en el mundo. No tengas miedo, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el día que tú mueras, hermano, vivirás todavía, hermano y hermana. Vas a vivir todavía, hermano y hermana. Aunque mueras, vas a vivir. Y si estás vivo cuando regrese el Señor, hermano, vas a vivir eternamente, hermano y hermana. No hay de qué temer. No hay de qué temer, hermanos y hermanas. Ya Cristo venció la muerte en la cruz, hermanos. Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Aleluya, hermanos. Por eso Pablo dijo, ¿dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está? ¿O cómo me puedes lastimar ahora? Porque la gente está temerosa de morir, hermanos. La gente del mundo, ellos temen morir, hermanos. Ellos temen morir, hermanos. Pero nosotros no debemos temer eso, hermanos. No debemos temer la muerte, mis hermanos. Y sí, hermanos, la serpiente le hirió el calcañar a Jesús, y esto habla de la cruz, hermanos. Yo me acuerdo cuando estaba joven, hermanos, yo iba a un lugar por Los Files, aquí en Santa María, y agarrábamos culebras, hermanos, culebras, no venenosas, hermanos, porque si no estuviera aquí, ¿no? Pero agarramos culebras, hermanos, y de vez en cuando nos mordían, hermanos. Y duele, hermanos, duele la mordida de una culebra ya adulta, no una culebrita chiquita, pero una culebra adulta. Duele, hermanos, el dolor de una culebra cuando te muerde. Y la cruz a Cristo fue doloroso, hermanos. Dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero dice que la serpiente iba a morder el calcañar de esa simiente del Hijo de Dios, hermanos. Entonces ahí está hablando de lo que Cristo tuvo que padecer, hermanos, porque si se acuerdan en el capítulo 24 de Lucas, hermanos, dice que Cristo dijo, es necesario que padezca estas cosas. La cruz que tuvo que cargar, la crucifixión que tuvo que pasar, hermanos. Y esa palabra crucifixión, hermanos, la palabra excruciating viene de esa palabra. Okay, ¿y qué palabra es excruciating? La palabra excruciating es
insoportable. La palabra excruciating o insoportable viene de la palabra crucifixión, porque era tanto el dolor que sufrían las víctimas de esta manera, hermanos. Era tan grande el dolor, hermanos. Era inimaginable lo que las personas que morían de esta manera tenían que pasar, hermanos. Pero Cristo dijo que era necesario que Él vaya y que muriera de esa manera, hermanos, por nosotros, hermanos. Sí, hermanos, la serpiente le mordió el calcañar, y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que sufrir en la cruz, hermanos. Tuvo que sufrir ese dolor insoportable, hermanos, cuando lo estaban flagelando, hermanos. Y en ese instrumento de flagelación, hermanos, tenía en las cuerdas del final de ese instrumento, hermanos, tenía balines, hermanos, con pedacitos de huesos, hermanos, para que cada vez que le golpearan, hermanos, a la persona que era víctima de esta manera de morir, hermanos, estaba rompiendo pedazos de la carne, hermanos, estaban rompiendo pedazos del cuerpo de la persona, hermanos. Se dice que aún personas, hermanos, se les salían los intestinos, hermanos. Cuando los estaban flagelando, les cortaba la piel, hermanos, y los intestinos se les salían a las personas. Es tan grave, hermanos, la crucifixión. Fue dolorosa, hermanos, y es lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, hermanos. Él sufrió eso por nosotros, hermanos. Porque ir, hermanos, es lo que yo y tú nos merecíamos, hermanos. Es lo que yo y tú nos merecíamos, hermanos. Se me ha venido a la mente, hermanos, recientemente vamos a evangelizar, hermanos, y muchas veces la gente no se da cuenta, hermanos, verdaderamente de lo que es, hermanos, de lo que somos. Una vez le preguntaron al teólogo R.C. Sproul, le preguntaron por qué fue tan grave las consecuencias para la humanidad cuando pecaron Adán y Eva. ¿Por qué fueron tan graves las consecuencias para ellos? Le preguntaron a R.C. Sproul, y este hombre dijo ¿qué es el problema con ustedes? ¿Qué es el problema con ustedes, personas? Esta criatura hecha de la tierra, porque acuérdense que estamos hechos del polvo. Esta criatura hecha de la tierra se atrevió a desobedecer al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, al Dios Omnipotente. La verdadera pregunta es, ¿por qué no fueron más graves las consecuencias? Cuando Él dijo, ese mismo día morirás si comes del árbol. Pero ¿sabes qué, hermanos? Aunque murieron espiritualmente, no murieron físicamente, hermanos. Pero sí murió alguien, hermanos. Sí murió alguien, hermanos. Murió Jesucristo por nosotros, hermanos. Desde entonces, hermanos, la vista ya estaba puesta en Jesucristo, de que Él iba a ser el que iba a pagar, hermanos, por ese pecado, por esa desobediencia. Pero escuchen, hermanos, yo les, mirando a las personas, hermanos, como la gente muchas veces se creen más de sí mismos de lo que debieran, hermanos. Y pensé en mí, me dan ganas de vestirme de un indigente, hermanos. Me dan ganas de vestirme de un indigente mugroso y oliendo mal de todo mi cuerpo, hermanos. Y sin zapatos, con toda mi ropa rompida. Y agarrar un sign y ponerle ese sign: este eres tú. Este eres tú. Y necesitas a Dios. Necesitas a Dios, porque este eres tú. Tú eres esta persona pobre, tú eres esta persona que apesta a pecado y a maldad. Tú eres esta persona mugrosa. Tú necesitas a Jesús. Pensamos que somos, porque tenemos cosas materiales, o porque somos alguien en la vida, o porque tenemos título, que somos algo, pero no, hermanos. No, hermanos, somos pobres delante de Dios. Necesitamos de Él. Y lo que Jesucristo hizo, hermanos, fue esto. Él miró a ese pobre, tirado, mugroso, hermanos, destinado para la muerte, destinado para el infierno, hermanos, y lo levantó de donde estaba, hermanos. Y Él se quitó su ropa blanca resplandeciente, hermanos, y Él se la quitó, Jesucristo, de Él mismo, y le dijo: dame tu ropa. Yo me voy a poner tu suciedad, yo me voy a poner tus garras sucias, yo me las voy a poner sobre mí, y tú ponte mi vestidura blanca y limpia, para que puedas tener relación con Dios. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Es lo que Cristo hace por la humanidad. Y tenemos que entender eso, hermanos, que es lo que hizo, hermanos. Es lo que Él hizo por nosotros. Es lo que éramos, pero ahora no somos, hermanos. Ahora estamos vestidos de su justicia.
estamos vestidos de su santidad, podemos entrar al lugar santísimo, podemos entrar confiadamente al trono de gracia, hermanos, de Dios, ahora, hermanos. Pero mucha gente sigue pensando, hermanos, que ellos con sus propias obras, con sus propias fuerzas, con su propia justicia, que pueden entrar al cielo, hermanos. Así como Adán y Eva hicieron, hermanos. Mira, en el versículo 7, hermanos, del mismo capítulo 3, por favor. Mira, hermano, dice que cuando comieron del fruto, hermanos, del cual Dios les dijo que no comieran, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El 8, por favor, hermanos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es lo que la humanidad ha estado tratando de hacer desde el principio, hermanos. Ellos se cosieron para ellos mismos delantales, se cosieron ropa hecha por hojas, hermanos. Pero eso no es suficiente para cubrirlos, hermanos. En sus propias fuerzas querían tapar su vergüenza, en sus propias fuerzas querían tapar su culpa, hermanos, pero siguen siendo culpables y siguen siendo avergonzados, hermanos, por eso, porque están tratando en sus propias fuerzas y están huyendo del Señor, hermanos. La gente está huyendo de Dios, cuando Dios lo único que quiere hacer es revestirte de su justicia, de su santidad, de su salvación. Mira lo que les digo en el versículo 9 a continuación. Dios le dijo esto a Adán, le dijo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hermano y hermana, en este día? ¿Dónde estás tú, hermano y hermana? ¿Sigues cargando esa culpa? ¿Sigues cargando esa vergüenza en tu vida? Porque Cristo vino para quitar la culpa de tu vida, hermanos. Cristo vino para quitar la vergüenza de tu vida. Vino, hermanos, para que tengas victoria, hermanos, para vestirte como los vistió Dios mismo. Allí en el versículo 21, hermanos, ahí en el versículo 21 de Génesis 3 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios mismo quiere vestirte, hermanos, de su justicia, de su salvación. No podemos nosotros con nuestras propias fuerzas, hermanos. Debe de ser con la salvación que Él mismo ha proveído, hermanos. Pero mira, hermanos, para que Dios pudiera cubrir a Adán y a Eva, alguien inocente tuvo que morir. Algo inocente tuvo que morir, ¿no? En este caso, un animal, hermanos. Un animal inocente tuvo que morir para que ellos sean cubiertos, hermanos, para que su vergüenza sea tapada, hermanos. Está hablando de Jesucristo desde el principio, hermanos, que el inocente, hermanos, el que estaba sin pecado, tuvo que morir para tapar nuestra vergüenza, hermanos, para tapar nuestra culpa, hermanos. Está hablando de Jesucristo desde el principio, hermanos. Me imagino que Jesús les estaba diciendo a estos dos discípulos que iban en el camino a Emaús, aquí está hablando de mí. Yo soy la simiente que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y la serpiente sí me iba a morder el calcañar, pero iba a tener victoria sobre ella para poder vestir a la humanidad otra vez de justicia. Miren, hermanos, lo que dice en Isaías 61, que ya lo vimos al principio, hermanos, pero ese capítulo 61 es uno de mis favoritos de Isaías. Pero ahora, hermanos, en el versículo 10 del 61, hermanos, de Isaías, mira lo que dice, hermanos. Si no lo tienen, aquí está arriba ya. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es lo que Dios hizo, hermanos. Nos vistió de salvación, hermanos, en Cristo Jesús, hermanos. Para eso mandó a su Hijo, hermanos, para vestirnos de su salvación, hermanos. Ahora tenemos esa salvación, ahora tenemos el perdón de pecados, hermanos. Ahora tenemos, hermanos, poder sobre el pecado, hermanos. El pecado no tiene poder sobre su vida ahora, hermanos. Y eso es algo hermoso, hermanos. Les quisiera contar, hermanos, un sueño que tuve, hermanos, hace algo. Y yo sé, hermanos, que los sueños
No, yo nomás se los digo, hermanos, para que lo piensen en ellos. Yo no les quiero decir, pues este sueño es de Dios o este sueño, porque hermanos, sabemos que los sueños vienen sí vienen sueños de Dios, hermano, esto está seguro, pero también el enemigo da sueños, hermanos. Y también sueños vienen por comer mucho en la noche, porque nuestra mente está activa, de veras, hermanos. Pero este sueño lo tuve, hermanos, cuando estábamos en el parque todavía. Estábamos en el parque todavía, hermanos. No lo tuve apenitas, hermanos. Se lo conté nomás al hermano Javier este sueño. Soñé, hermanos, que estaba en un jardín. Que estaba en un jardín, hermanos, y que estábamos, hermanos, ahí, hermanos y hermanas, y que estábamos recogiendo fruto, hermanos. Estábamos recogiendo fruta y verdura, hermanos, de ese jardín. Y se apareció una serpiente, hermanos. Una serpiente grande, verde, que me agarró a mí, hermanos, y me enrolló, hermanos. Me enrolló y me estaba sofocando, hermanos, dentro de ese jardín, hermanos, donde estábamos. Y yo estaba tratando de pedir ayuda, hermanos, pero nadie me podía oír. Nadie de las personas que estaban ahí me podían oír, hermanos. Y esa serpiente, hermanos, me tenía contra una pared, sofocando en una esquina, hermanos. Y en mi sueño miré, hermanos, que mi niña, mi hija chiquita, Victoria, estaba sentada a un lado de la culebra, hermanos, y estaba jugando, quitada de la pena, hermanos. Estaba sentada ahí. Y cuando estaba a punto de desmayar, hermanos, por el método que esta serpiente estaba usando para matarme, mi esposa Sandra, hermanos, apareció en el sueño y tenía una espada grande en sus manos, hermanos, y se la enterró en la cabeza a la serpiente, hermanos. Meditando en este sueño yo, hermanos, yo sé que mi esposa, mi hermosa reina, yo sé que ella ora por mí, hermanos. Yo sé que ella siempre ora para que Dios me proteja y para que Dios me use. Pero, hermanos, yo creo que este sueño está hablando de algo que es para todos. El nombre Sandra o Lisandra viene del nombre Alejandra. Y el nombre Alejandra viene del nombre Alejandro. Y el nombre Alejandro significa protector de la humanidad. El protector de la humanidad, hermanos, es Jesucristo. Y Él es el que vino y aplastó la cabeza de la serpiente, hermanos, para darnos la victoria, hermanos. Es lo que yo entendí de ese sueño, que tenemos la victoria ya, hermanos, porque Cristo vino y le aplastó la cabeza a la serpiente. Tenemos victoria cada uno de nosotros, hermanos. Ya ha sido vencido el enemigo. Es más, hermanos, acompáñenme por favor, hermanos, al capítulo 2 de Colosenses. Hermanos, tengo varios ejemplos de Jesucristo, de lo cual pudo estar hablando en el Antiguo Testamento, hermanos. Este es uno en Génesis 3. Pensé tal vez alcance a ser uno o dos, y lo que no alcance, hermanos, a la otra lo hacemos, hermanos. Pero con calma hacemos las cosas, hermanos. Gloria al Señor. Sí, gloria a Dios. Ir, hermanos, en Colosenses capítulo 2. A ver. Señor. Amén, gloria a Dios. Creo que es ahí, hermanos, si no me equivoqué de cita. Oh, por eso, porque estoy en Filipenses. A ver. Dice capítulo 2 de Colosenses, hermanos, el versículo 13 al 15, hermanos, por favor. Miren lo que dice, hermanos. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos es contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, es lo que pasó en la cruz, hermanos. En la cruz, hermanos, dice en el 13, perdonando todos los pecados, hermanos. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, hermanos, en la persona de Cristo, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Él, hermanos. Fue pagada la deuda ahí en la
cruz del Calvario, hermanos, a través de Cristo Jesús, todos nuestros pecados se nos han sido perdonados, hermanos. Y dice, y todos los decretos, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, hermanos. Habían decretos contra nosotros por nuestra obediencia, hermanos, desobediencia, digo. Habían decretos contra nuestras vidas. Íbamos a morir, hermanos, espiritualmente y físicamente, hermanos, por causa del pecado, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que ese decreto, hermanos, fue clavado en la cruz, hermanos. Ahí fue anulado, hermanos. Ya no es válido ya, hermanos. Ahora vas a tener vida. Ahora tus pecados van a ser perdonados, hermanos. Y no nomás eso, hermanos. Miren lo que dice el 15. Y lo otro que hizo Jesucristo en el versículo 15 en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, hermanos. En los antiguos tiempos, hermanos, cuando un rey triunfaba sobre otra nación, hermanos, los prisioneros, los principados, los reyes, los príncipes, los llevaban amarrados, hermanos, encadenados, hermanos, en la victoria del rey. Y lo que dice la palabra de Dios es de que eso fue lo que Cristo hizo, hermanos. En la cruz venció los demonios, los principados van llevados encadenados. Ellos, hermanos, no nosotros ya. Ellos son los que están encadenados. Ellos son los que no tienen poder ahora, hermanos. Y el poder para vencer se te ha dado a ti, hermano y hermano. A nosotros, mis hermanos, se nos ha dado el poder para vencer, mis hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, hermanos. Por lo que Él hizo por nosotros, hermanos, en la cruz. Nos dio una victoria, la palabra overwhelming, una victoria sobreabundante. Una victoria sobreabundante nos dio en la cruz del Calvario Jesucristo, hermano. Una victoria sobreabundante, hermano. Somos libres verdaderamente, hermano. Lo tienes que creer. Lo tienes que creer, hermano. Eres libre. Eres libre del pecado, hermano y hermana. El pecado no tiene dominio sobre su vida, hermanos. Los espíritus malos no tienen dominio sobre su vida, hermanos y hermanas. Cristo los venció en la cruz del Calvario y usted tiene victoria, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Quiero, hermanos, voy a usar otro ejemplo, hermanos, con el tiempo que me sobra. Para uno más, hermanos, y no es tan largo, porque también está de Génesis 22, hermanos. Cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac. Ahí, hermanos, ahí en ese ejemplo de cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac, hermanos, ahí Jesucristo está, hermanos. Ahí es una imagen, es un tipo de Jesucristo, de lo que Él iba a venir a hacer por nosotros, hermanos. En Génesis 22 también ahí lo pueden hallar, hermanos. Pero no vamos a ir ahí, hermanos, porque es muy largo ahí lo que puse. El otro, hermanos, fue... ¿Se acuerdan, hermanos, de cuando el pueblo de Israel, hermanos, cuando iban a dejar a Egipto, hermanos? Cuando estaban en Egipto por 400 años, el pueblo de Dios empezó a clamar a Dios porque el faraón, que no conocía a José, él ya había dicho, ¿sabes qué? Estos judíos son muchos, ya no podemos, ellos nos van a dominar a nosotros si siguen creciendo este pueblo. Necesitamos hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a matar a todos los niños que nazcan. Empezaron a matar a los niños, a los varoncitos que nacían, los echaban al agua. ¿Se acuerdan? Ahí fue donde nació Moisés. Por la gracia, misericordia y el plan de Dios, Moisés, y por la providencia de Dios, Moisés fue a llegar al palacio del faraón, bajo la hija del faraón, y creció ahí. De eso no es lo que les voy a hablar, me voy a adelantar. Cuando estaba sufriendo el pueblo de Israel, Dios les había prometido que Él los iba a sacar de ese lugar de esclavitud. Y Dios mandó a Moisés y a Aarón a seguir diciéndole al faraón, dejen ir a mi pueblo. ¿Sí se acuerdan, no, hermanos? ¿Se acuerdan? Y el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios, hermanos. Y entonces lo que Dios hizo fue, trajo plagas sobre la tierra de Egipto. Trajo una y otra plagas, hermanos, para ver si el corazón de Faraón se desendureciera, hermanos. Pero
no se desendureció, hermanos. El faraón sentía el peso de lo que venía a su vida, hermanos, y decía, ¿sabes qué? Ok, vayan, pero nomás vayan ustedes, o nomás vayan ustedes y aquí dejen a los niños, o aquí dejen a sus mujeres. Entonces no los quería soltar completamente. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Que los deje soltar completamente. Ok, entonces llegó la última plaga, la última consecuencia a la desobediencia de Faraón por no dejar ir al pueblo de Dios, hermanos, que fue que iba a venir sobre la tierra de Egipto la ira de Dios, hermanos, y todo primogénito, hermano, todo primer hijo de cada persona en la tierra de Egipto, hermanos, iba a morir, hermanos, porque Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Pero antes, hermanos, antes de dejarlos ir, el día antes que salieron, hermanos, de Egipto, porque Dios sí les dio la salida, hermanos. A ver, si me acompañan ahí en Éxodo, ya voy a acabar, hermanos, 11, capítulo 11 de Éxodo, hermanos. Y voy a leer algunos versículos, hermanos. El versículo 1 del capítulo 11, por favor, hermanos, ahí arriba. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y luego el versículo 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Ok, entonces Dios, lo que les digo, aquí es donde empieza esa celebración de la Pascua. Dios les dijo, van a hacer esto en memoria de lo que va a suceder ahorita. Van a hacer esto en generaciones que siguen. Ustedes van a hacer esta celebración de la Pascua para que sus hijos se acuerden de lo que yo hice por ustedes aquí en Egipto. Y si vemos ahí en el capítulo 12, versículo del 1 en adelante, hermanos, por favor. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero, según las familias de los padres. Pongan, hermanos, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y el 5 dice, el animal será sin defecto. Ojo, el animal va a ser un cordero y el animal va a ser sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y luego lo que dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolará, hermanos. Será inmolado este cordero sin mancha. Será inmolado este cordero sin mancha, hermanos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces van a tomar la sangre de este cordero sin mancha, lo van a matar, lo van a inmolar y van a tomar su sangre, lo que Dios les está diciendo, y van a poner la sangre sobre las puertas, sobre por fuera de la puerta, alrededor de la puerta van a poner ahí la sangre de este cordero sin mancha. Y luego dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Hermano, esto no está hablando nada más y nada menos de Jesucristo, hermanos. Él fue el cordero sin mancha, hermanos, que vino al mundo a ser inmolado, hermanos, para que a través de su sangre seamos salvos, hermanos. Esa señal, hermanos, en las puertas de las personas en la tierra, hermanos, la sangre
fue de señal para que la ira de Dios, cuando viniera a ese lugar, la ira de Dios no afectara a esa casa. Algo que he notado de esto, hermanos, que es algo hermoso, hermanos, pero que no lo tomemos de la mala manera, es esto, hermanos. Dios pasó sobre la tierra de Egipto, hermanos, y Él miró la sangre, hermanos, en la puerta, y la ira de Dios pasó sobre esa casa. Lo que Dios no hizo, hermanos, Dios no entró a la casa, tocó y dijo: a ver, ¿cuáles de ustedes aquí son perfectos? ¿Cuáles de ustedes aquí no cometen errores? ¿Cuántos de ustedes aquí hacen todo perfectamente? No hizo eso, hermanos, sino que vio la sangre, hermanos. Vio la sangre sobre las casas y pasó la ira de Dios sobre esa casa, hermanos. La sangre de Jesucristo, hermanos, está sobre tu corazón, hermanos. La sangre de Jesús, hermanos, está en la puerta de tu corazón, hermanos, porque la ira de Dios viene, hermanos. La ira de Dios sobre la tierra viene, hermanos. Y si la sangre de Jesucristo no está sobre tu corazón, hermanos, la ira de Dios va a venir a tu vida, hermano y hermana. Y eso no quiere Dios, hermano. Él quiere que seas salvo, hermano y hermana. Y hermanos, Él no espera que seas perfecto, hermanos. Él no espera que todo lo hagas bien, hermanos, porque somos seres humanos. Y la palabra de Dios dice: si decimos que no pecamos, mentimos y la verdad no está en nosotros, hermanos. Dios escogió a hombres imperfectos como Abraham, hermanos. Abraham temió cuando entró a una tierra que entró, hermanos, y dudó de Dios, hermanos, y dijo que su esposa era su hermana, hermanos. Moisés dudó, hermanos, aunque dice que él era el hombre más manso del mundo, hermanos. Él mató a un egipcio que estaba golpeando a un israelita, hermanos. Dios usó a Gideón, hermanos, que él dijo: yo soy el más débil y el más chico de mi familia, pero Dios lo usó para tener victoria en Midian, hermanos. Dios usa a hombres como tú y como yo, hermanos. Lo que importa, lo que hace la diferencia, hermanos, es de que la sangre de Jesucristo esté en tu vida, mi hermano, esté sobre tu corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre de Cristo nos cambia, hermanos. La sangre de Cristo nos cambia, hermanos. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, y por eso dije, no me malentiendan, hermanos. Eso no significa que podemos seguir una vida pecaminosa delante de Dios, hermanos. No, hermanos. La sangre de Cristo en nuestro corazón es el principio, hermanos. Luego Dios viene a entrar a nuestras vidas y puedes caminar en esa victoria, hermanos, en Cristo Jesús. Puedes caminar obediente a Dios en Cristo Jesús, hermano. Y podemos caminar agradecidos, hermanos. Que sea de agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. No, cuando te acuerdas de estas cosas, hermano, no te llena tu corazón de amor por Dios, hermano. Por lo que Él hizo por ti, por lo que Él hizo por mí, hermano. Entonces, si tenemos ese agradecimiento en nuestro corazón, hermanos, que se vea a través de nuestra vida. Que vivamos de la manera que le agrada a Dios, hermanos. De la manera que como dijo Chepe aquella semana, honrar a Dios, hermanos, es de que hagamos quedar bien a Dios, hermanos. Hagamos quedar bien a Dios, hermanos. No al mundo, hermanos. Solamente tengo tiempo para este ejemplo, hermanos. Le voy a dejar el lugar a mi hermano, el pastor, hermanos. Y a la otra vez que me toque, seguimos en esto, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Ahorita que el hermano estaba mencionando esto de, pues, el poder de la sangre de Cristo, ¿no? Hermana, ponga ahí solamente para que vean los hermanos esto que dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a terminar ya, hermano. Mire qué importante. ¿Y saben qué, hermano José? La realidad es que me hubiera gustado que terminaras en el primer punto, ¿verdad? Maravilloso, ¿no? También el segundo maravilloso, ¿no? Pero para poder dar oportunidad, hermanos, para dar oportunidad a que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro corazón a través de la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra. Pero si nosotros, hermanos, por decirlo, ahorita la escuchamos, bendito sea Dios, ¿no? Pero no dejamos que el Espíritu Santo, no le dejamos un tiempo al Espíritu Santo para que Él obre, ¿verdad? Entonces corremos el riesgo, el peligro, para que el enemigo venga, hermanos,
En cambio, si le dejamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Para que él obre a través de la palabra de Dios, hay bendición, ¿verdad? Y por lo menos veía yo a un varón, ¿verdad? No sé si ya se fue, un caballero, ¿verdad? Que ayer, ¿verdad, hermano? Ahí en el evangelismo, pues él, nos prestó una silla, ¿verdad, hermana? Nos prestó una silla para que la usáramos, y también nos regaló unos cubrebocas, ¿verdad? Pero él todavía no ha creído en el Señor, pero vino porque los hermanos lo invitaron, ¿verdad? Entonces él necesita saber esto. Miren lo que dice la Escritura, miren, en 1 de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, versículo 2, hermano. Elegidos, fíjese, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Mire lo que dice a continuación: para obedecer, y agrega, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados. Una botellita de agua por ahí no tienen, hermanos. No la van a tomar, solo préstamela, hermano. Solo préstamela. La idea es esta, hermano. La idea es ser rociados. El muchacho dice: no, hombre, no tengo calor, ¿verdad? Eso es ser rociado. Lázaro, a mí sí écheme un poquito, ¿no? Pero eso es ser rociado. Miren lo que dice, hermano. Dice Pedro que las personas a las que él le escribió esa carta, esa primera carta, dice él, ya eran cristianos, ¿no? Pero Pedro le dice que han sido elegidos. Hasta abajo, donde está para, léanlo, donde dice para, elegidos, para. Dice, elegidos para. ¿Sí? Disfrute la palabra del Señor. Y como nuestro hermano José estaba diciendo, es para nosotros, hermano. Sí, amén. Aunque en ese momento de la historia fue para un grupo específico, ¿no? Y en el versículo 1, otra vez, hermano, en el versículo 1, Pedro especifica dónde estaban estas personas ubicadas geográficamente. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted busca un mapa del mundo de aquel entonces, usted va a encontrar todas esas ciudades: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí, esos creyentes a los que les está hablando Pedro estaban expatriados de la dispersión. Expatriados significa ¿qué, Chepe? ¿Cómo? ¿Sí? Expatriado significa que los habían corrido de su nación, hermano. ¿El delito cuál había sido? Sandra, ¿cuál había sido el delito, hermano Javier? Su delito era ser cristiano, sí, hermano. Su delito había sido ser cristianos, confesar a Cristo, seguirlo, ser un discípulo verdadero de Él. Por esa razón fueron expatriados. Dispersión lo que significa es como un sembrador, ¿no? Un sembrador cuando siembra, esparce la semilla, tira la semilla. A los expatriados de la dispersión. Esas personas, hermano, ubicadas en diferentes ciudades, versículo 2, hermana, dice Pedro, elegidos para, uno,
obedecer. Y 2, ¿para qué? Ser rociados. Denle un aplauso al Señor. Eso es, hermano, eso es gloria. Yo le digo a la gente ahí en el evangelismo, miren mi hermano, la gente rechaza lo que no conoce, hermano. La gente rechaza lo que no conoce. Porque cuando uno conoce el evangelio, necesita estar loco para rechazarlo, mi hermano. Necesita estar loco. Miren mi hermano, ya nos explicó nuestro hermano José. Miren mi hermano, miren, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el tiempo del que nos estaba hablando nuestro hermano, por decirlo, los judíos, hermanos, ellos lo que iban a hacer era pintar la parte, el dintel se le llama, ¿no? El dintel es la parte de arriba de las puertas. Pintar el dintel, hermano, con sangre de aquel cordero de la Pascua. Hermano, si con esa sangre de un cordero literal, que Dios dijo cómo debía de ser, la gente fue guardada de morir. Los primogénitos fueron guardados de morir. Hermanos, escuchen. Dígame usted, por favor, hermano, y brinque, y dele gloria al Señor. Dígale al Señor, ¿cuánto más, hermano, si somos rociados con la bendita sangre de Jesucristo? ¿Cuánto más si la sangre de un cordero, mi hermano, lo libró de la muerte? ¿Cuánto más la sangre bendita del Hijo Santo de Jesús, de Dios, Jesús? Librados de la muerte. Sí. Póngase de pie. ¿Cómo se llama, caballero? ¿Cómo? Primitivo. Gracias por las cubrebocas, ¿verdad? Que nos mandó ayer. Gracias por prestarme la silla, porque me senté un buen ratito y le digo yo a Sandra, ya le quitamos su silla al Señor, porque Él nos prestó una silla ayer. Muchas gracias, Primitivo. Me dirijo a usted, Primitivo, porque el hecho de que esté usted aquí no es casualidad. Es porque Dios quería que escuchara lo que escuchó. Y es porque, como decía mi hermano José, la salvación de Dios no es solo para esta gente que usted ve. La salvación que Jesucristo logró a través de su muerte en la cruz. Hermano José Rivera, hermano José, pasen por acá, hermano. La salvación que Jesús